Viernes, 24 de abril de 2015 ya es oficial. Solo faltan 500 días para una mega catástrofe en el mundo a causa del cambio climático. Ministro francés de Exteriores dice que solo faltan 500 días para catástrofe por motivo del cambio climático. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, se prepara para albergar una importante conferencia sobre el clima de la ONU a finales del próximo año. Quiere empezar a referirse a la alteración del clima o caos climático en lugar de cambio climático. Dice, cambio puede ser visto como una cosa positiva. Fabius, quien durante una visita a Washington la semana pasada declaró que el mundo tiene 500 días para evitar el caos climático, repitió este mensaje de vuelta en París a su regreso. Tenemos 500 días, ni un día más, para evitar un desastre climático, dijo en un discurso en francés el Ministerio de Relaciones Exteriores el 14 de mayo. La gente suele hablar sobre el cambio climático o el calentamiento global. Concedo gran importancia a las palabras, y en cuanto a la lengua francesa se refiere, no creo que esas palabras sean muy apropiadas, ya que, sin aludir a tal o cual programa político, el cambio es visto como más bien una cosa positiva. Pero en el caso del clima, no es en absoluto, continuó, sugiriendo en cambio el uso del término caos climático, en inglés, la alteración del clima, el caos climático. Todo comienza en el cielo cuando un poderoso ángel preguntó, ¿quién es digno de abrir los sellos del rollo? El anciano responde, no te preocupes que el león de la tribu de Judá es digno de abrirlos. En marzo 20 de 2015, eclipse total de sol visible desde las Islas Faroe en Dinamarca, se cumplió esta palabra profética. Faroe significa cordero y Dan significa justicia. Por lo tanto, al acomodar las palabras leemos. En marzo 20 de 2015 la justicia del Cordero, Jesús, comenzó y los sellos se abrieron en el cielo. Apocalipsis 6, 1, 17 nos narra en detalle lo que estamos viviendo actualmente, lunas rojas, sol oscuro, estrellas que caen del cielo, magnates y ricos entrando a los túneles subterráneos, etc. Vemos en la Biblia dos distinciones, una son los sellos y otra son las trompetas, lo cual en mi opinión son eventos diferentes. Las trompetas empiezan después del séptimo sello en el capítulo 8 y en particular la tercera trompeta nos habla de una enorme estrella llamada amargura o ajenjo que cae sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Es acá donde este artículo empieza, ya que, para definir algo que la narrativa oficial esconde o niega, deja una sola opción a la opinión de las personas: creer o no creer. Lo único cierto y verificable según la palabra de Dios es que esta estrella enorme es real y se llama amargura o ajenjo. La pregunta sería, ¿será Nibiru el planeta X esta estrella que menciona la Biblia? Lo cierto es que están pasando fenómenos en el mundo inexplicables tales como la visualización de dos soles, cámaras de vigilancia que apuntan hacia el occidente a las 6 am, detectando lo que pareciera un amanecer. En otras palabras, dos amaneceres, uno por el oriente y otro por el occidente. Estas cosas no las podemos ocultar y mucho menos pasar por alto. Algo inexplicable está sucediendo en la Tierra. ¿Por qué los magnates de la Tierra se están escondiendo en sus cuevas o túneles? ¿Qué nos están diciendo a través de las películas de Deep Impact, 2012, Day After Tomorrow? Mi interpretación personal es que precisamente nos están diciendo lo que va a pasar. Porque el ministro de Francia Laurent Fabius en una declaración pública hecha en mayo 13 de 2014 dijo lo siguiente. ¿Tenemos 500 días para evitar el caos climático? Si usted suma 500 días desde el día de su declaración llegamos a Yom Kippur, septiembre 23 de 2015. ¿Coincidencia? No creo. Los globalistas corruptos saben algo más que usted y yo no sabemos, pero el Señor en su misericordia nos dejó provisión para todas las cosas ocultas en Jeremías 33, 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nibiru, la agenda del horror. Considerando que Nibiru podría comenzar a verse muy pronto con telescopios comunes, de los simples ciudadanos, ya que los astrónomos y centros oficiales no hablarán a menos que les permitan hacerlo, ni en Alemania, Estados Unidos, Francia ni en Inglaterra, los cuales se hacen llamar países libres. Cuando Nibiru sea posible de observar acercándose a la Tierra, comenzará a verse asomándose desde el hemisferio sur cerca de las Pléyades o de la constelación del Toro, ya que allí aparece nombrado en las culturas ancestrales. La sensación y asombro será similar a las cruzadas que afectaron a todo el mundo occidental hace ya más de 1000 años atrás. Esperemos que esto haga que la humanidad reflexione y detenga todas las guerras inútiles en todas partes del mundo. Nibiru vendría a ser como una bendición más que una maldición para el mundo actual, pues terminaría con todos los aberrantes conflictos.
Este colosal planeta y sus lunas cruzaría el plano del sistema solar en 2013, causando lógicamente antes y después devastadoras catástrofes como cambios muy fuertes en el clima, caída inesperada de meteoritos, tsunamis y terremotos continuos, un posible cambio de giro de la Tierra como lo predicen varias profecías, un poderoso evento nuclear en el Sol comunicado por las razas benevolentes que cuidan nuestro planeta, 7 días de oscuridad, para terminar alejándose, a partir de julio del 2014. Todas las antiguas civilizaciones conocían a Nibiru y su tránsito por nuestro sistema solar. Prueba de ello es que está atestiguado en todos los mitos, leyendas, grabados en piedra, pinturas, en casi todas las culturas de la Tierra. Un gran evento que sucede una vez cada cierto tiempo de miles de años. El Vaticano como ente ejecutor de la Iglesia, logró recopilar, a lo largo de cientos de años intensa y variada documentación que acreditaba esta información dándole un valor de veracidad en sus contenidos. Cuando se descubrieron perturbaciones en la órbita de Saturno, los cálculos matemáticos de los astrónomos predijeron la existencia de otro planeta. Fue gracias a estas predicciones que William Herschel descubrió el planeta Urano en 1781. Pero los astrónomos no tardaron en descubrir que también Urano sufría perturbaciones en su órbita, por lo que la búsqueda de otro planeta no cesó. En el siglo XIX, John Kyle Hermes, matemático y astrónomo, predijo la existencia y posicionamiento de un objeto de gran tamaño en el sistema solar exterior. Uno que él pensaba tenía la fuerza suficiente como para perturbar la órbita del planeta Urano. Posteriormente, en el año 1846, el astrónomo alemán John Galle, utilizando estas predicciones matemáticas, descubrió el planeta Neptuno. Sin embargo, las perturbaciones halladas en la órbita de Neptuno dejaron bien claro que la causa de todas las perturbaciones todavía estaba por descubrirse. Cuando Clyde Tombaugh descubrió el planeta Plutón en 1930, muchos suspiraron aliviados pensando que ya habían resuelto el misterio, pero los cálculos matemáticos pronto probaron que la masa de este pequeño planeta era insuficiente como para causar perturbaciones en Neptuno. La búsqueda continuó. A principios de los 80, un grupo de astrónomos jesuitas descubre por primera vez evidencias de un cuerpo extraño que se estaba acercando a nuestro sistema solar. Este objeto extraño no cumplía con los estándares establecidos a los objetos que pululan en el espacio, era evidente que las órbitas de los cuerpos circundantes estaban alteradas. Algo oculto se desplazaba velozmente y que no se podía ver, porque no había un reflejo que pudiera dilucidar su entorno. Conforme se acercaba la década de los 90, la red de satélites de todo el mundo confirmaron el aproximamiento de este oculto objeto. Todo daba que era un cuerpo planetario de extraordinarias dimensiones, con una densidad y masa increíbles. Por esta razón, el Vaticano pone en funcionamiento el telescopio Lucifer, un telescopio potentísimo con rango de visión más amplio, casi gemelo del Hubble. Lucifer descubre en el espectro infrarrojo lo que los otros telescopios nunca habían podido ver. Oculto bajo una gruesa capa de polvo y rodeado de gases helados, un cuerpo denso que emite un campo electromagnético sumamente intenso. Sí, Nibiru al fin había sido descubierto. Esta información corrió rápidamente en los ambientes lúgubres del Vaticano y es así que en la Santa Sede, se decide bajo estricto secreto, enviar una nave sonda que no utilice ningún cohete propulsor y que sea enviada desde el espacio. Esto se realizaría usando un avión propulsor de considerables dimensiones. Una increíble nave sonda, provista de motores iónicos, pudo hacer el recorrido hasta cerca del término del sistema solar. Pudo hacer lo que a las Voyager les tomó 3 décadas salir del sistema solar, y lo más increíble, Silo puede regresar a la Tierra, en proceso totalmente autónomo. Cuando Silo llega al punto programado, enfoca sus minúsculos y potentes sensores infrarrojos y descubre al inmenso monstruo y con una rápida escaneada a una distancia casi inconmensurable Silo calcula su masa. Sí, son verdaderamente indescriptibles las miradas de horror que se dibujan en los afiebrados rostros del Vaticano. Nibiru es varias veces más grande que Júpiter. Con esa descomunal masa, simplemente nos convertiría en polvo. Siguen impávidos recibiendo más datos, los tableros parecen saltar, los dedos se encrispan y se oyen entrecortados suspiros de terror que experimentan esos momentos, hasta que después de un largo rato, se reciben los datos de su densidad. Es tan denso que en su composición interna, la que despide un electromagnetismo increíble, prácticamente es como un monstruoso acumulador de energía. Luego, Silo rápidamente envía los datos de su trayectoria y los datos son vaciados en el simulador de órbitas.
cálculos y recálculos sobre la marcha, hasta que por fin, todos respiran aliviados, Nibiru no colisionará con la Tierra, pasará a un costado del Sol y de la Tierra. Nuevamente más cálculos y los ordenadores siguen dando más y más resultados. Estamos a una distancia segura, pero ¿qué ocurrirá con su enorme electromagnetismo? La respuesta viene luego. Su magnetismo afectará enormemente a la Tierra. Más rostros nerviosos, todos imploran al Padre, ¿estaremos con él bajo su manto protector o tendremos que arreglárnosla solos? Vienen más datos y respuestas. Nibiru moverá parte de la superficie terrestre, pero no la pondrá de cabeza, pues eso sería el fin de la humanidad, eso sí que nos inclinará unos grados más. Nuestro pequeño tamaño de planeta nos ha salvado, tan minúsculo al lado de ese gigante y tan vasto e inconmensurable para nosotros. Entonces Nibiru detendrá la Tierra, los fríos cálculos de los ordenadores siguen arrojando resultados, los números binarios parecen salir de la pantalla, los números están en rojo, nuevamente más y más sudor perlan los rostros, más oraciones son lanzadas, y siguen saliendo los resultados, Nibiru detendrá la Tierra por 5 a 8 días y la oscurecerá por esos días y luego el proceso de rotación de la Tierra se reiniciará lento y moderado al principio y con algún tumbo por ahí, pero lo hará de 1 a 3 semanas después y cuanto más tiempo mejor, así no sufrirá tanto la superficie terrestre. Al fin respiran aliviados. Sí, una parte de la humanidad se podrá salvar, entonces habrá que construir refugios a gran profundidad. Después, esta información fue comunicada a todas las naciones del mundo, y lo increíble es que la gran mayoría ignoró estas recomendaciones. Sus gobernantes pasaron por alto esta información y la dejaron en el olvido. Al final, si pasaba lo que les habían advertido, tendrían una excusa de ser países en desarrollo, que no tenían medios para prepararse y lo más increíble es que nadie se los había comunicado. Si alguien por allí se atreviera a enrostrarles su ineptitud, ellos recurrirían al uso de reprimir y avasallar los reclamos de la masa, total cuentan con las fuerzas armadas las cuales iban a poder controlar sus poblaciones. En cambio algunos gobiernos, empezaron la construcción acelerada de búnkers en distintos sitios de la Tierra. Estos tendrían que ser construidos a gran profundidad, mínimo a varios cientos de metros bajo tierra, encapsuladas fortificaciones con un grueso manto de roca y autosuficientes por varios años. Lo más increíble, resistir grandes presiones y cantidades de agua ya que podrían quedar sumergidos bajo cientos de metros en las profundidades. Estos búnkers, al estar construidos bajo tierra podrían resistir una oleada de meteoritos incandescentes que abrasarían a cualquiera que estuviera en la superficie y aparte de las nubes incandescentes que se formarían en lo alto de la atmósfera las que harían precipitar lluvias de fuego. Nuevamente en los ambientes del Vaticano, enlazados a las redes de computadores, los sacerdotes se hacían la gran pregunta: ¿qué harán los que no tienen refugio alguno? La respuesta estaba dada, era obvio, el Creador guiará sus pasos, así como lo había hecho hace miles de años, una parte de la población se había salvado, como algunas partes de la Tierra resistirían en parte, eso lo probaban los animales que nos acompañan hasta nuestros días, ellos habían sobrevivido. Eso indicaba algunos lugares seguros que no serían tan afectados, después de todo siempre habría algún lugar que cobijara a algún ser humano. Ni más ni menos, serían tierras ni tan altas ni tan bajas, con gruesos promontorios de rocas, refugios naturales que protegerían de la avalancha de fuego que se precipitaría sobre ellos, total si los animales encontraron refugio allí, ¿por qué no los humanos? Además el olfato de los animales está más desarrollado que el de los hombres, ellos detectan las concentraciones de agua, ya que el agua es vida para todos. Las pantallas resaltaban más números, lugares seguros habían en distintos lugares del mundo y ubicarlos era fácil. Nuevamente los números en base a variables matemáticas y complejas ecuaciones eran resaltadas, más y más cálculos y resultados de mortandad humana eran promediados. Las pantallas mostraban una larga lista por continente. 40%, 70%, 95%, 100%, 98%, 99%. Los números solo reflejaban la muerte, la horrible muerte de millones de seres humanos, las cifras llegaban a niveles inalcanzables, los rostros lucían desencajados, llorosos. Pero faltaba algo, la variable animal. Si al fin todos los factores estaban unidos y las pantallas empezaron a arrojar nuevos resultados, si había un resultado esperanzador, había un factor al azar del 6%, 7%, que se salvaría en refugios naturales, y el resto 3%, 6%, dependería de la calidad de los búnkers construidos. Entonces al fin, siempre había esperanza para una parte de la humanidad.
Los resultados ya estaban dados y por fin se alegraron los rostros, y la noticia corrió por todos los ambientes enlazados de la red. Después, estos resultados fueron enviados a las principales agencias del mundo. Así es como se descubrió, se verificó y se dieron las alarmas y consecuencias de este coloso llamado Nibiru. Cuando esté cerca de la Tierra, cuando circunde al Sol será cuando el gigante que estuvo oculto durante milenios se hará visible a nuestros ojos y será observado desde todos los rincones de la Tierra. ¿Cuándo sucederá esto? Este dato es top secret guardado bajo 7 llaves. Solo algunos saben la fecha aproximada, pero por lo que está aconteciendo, más aún con la renuncia del Papa, del cual se dice que estaríamos pronto en presencia del último Papa antes de la hecatombe, pienso que quedaría ya muy poco. Es más, se especula en algunos organismos que el paso de Nibiru sería este año 2013, ya que la NASA ha dicho públicamente que a partir del 2014 la Tierra comenzará a enfriarse, enfocando el camino a una próxima glaciación. Lo cierto es que ya no hay que ponerse a pensar si toda esta información es verdadera o falsa. Las pruebas están y desde hace mucho tiempo, más bien hay que prepararse desde ya para todos estos acontecimientos, sobre todo en la parte espiritual, ya que somos en esencia, seres espirituales, eternos en el espacio-tiempo. Sin duda Benedicto XVI ya lo tenía claro desde hace mucho y desde algún lugar santo estará elevando sus plegarias. Algunos indicios de la cercanía de Nibiru. El óxido de hierro que arrastra la cola de este gigante celestial puede observarse como una neblina rojiza, la cual ya ha comenzado a llegar a nuestra atmósfera y ha comenzado a contaminar lagos, mares y ríos. Las altas temperaturas, las cuales se deben a la radiación originadas por la excitación que está sufriendo nuestro Sol por la cercanía de Nibiru y por la llegada de nuevas energías desde el centro de nuestra galaxia. Esto está produciendo notables cambios y fenómenos climáticos en toda la corteza terrestre. Erupción inesperada de volcanes inactivos. Continuos sismos, terremotos y deslizamientos de tierra, así como también el levantamiento y hundimiento de extensiones de terreno. Podemos citar esos inmensos hoyos que están apareciendo en diferentes lugares de la Tierra. Mortandad de animales, especialmente de aves, debido a las alteraciones que están sufriendo los cristales de magnetita que poseen en sus cabezas, la cual les proporciona la orientación polar magnética. Los científicos, especialmente la NASA, se defienden diciendo que el desplazamiento de los polos siempre se ha dado en nuestro planeta. Eso es cierto, el desplazamiento de los polos magnéticos es más recurrente que el geográfico y este último demora miles de años en completarse. Esto es verdad, pero en condiciones normales. Lo que la Tierra va a afrontar es un desplazamiento tanto magnético como geográfico, pero en condiciones excepcionales, por la fuerza magnética de otro planeta, hecho que ocurre cada 5000 años aprox.